Buenos días a todas y todos. Les agradecemos su presencia en este punto de prensa en el que el Instituto Nacional de Estadísticas da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre marzo-mayo 2022. Les solicitamos que mantengan sus micrófonos silenciados hasta el momento de hacer uso de la palabra. Al formular preguntas, les pedimos que se identifiquen con su nombre y medio. Muchas gracias y dejo con ustedes a la directora nacional del INE, Sandra Quijada. Hola a todos, a todas, muy buenos días. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Denme un minutito para compartirles la pantalla para que partamos con esta revisión de los resultados de eh, la encuesta nacional de empleo de este trimestre móvil, marzo, abril, mayo. Bien, como siempre, ¿cierto? Revisamos consideraciones generales de la encuesta, principales indicadores del mercado laboral y también la estimación sintética de personas ocupadas en las actividades características del turismo que normalmente publicamos a las 11 de la mañana de este mismo día. Y por supuesto siempre una lámina de conclusiones. Entonces, las consideraciones generales, lo importante, ¿cierto?, es que tenemos una tasa de logro de la encuesta que alcanza un 86%, que equivale a 34.102 viviendas que entraron en el cálculo de la estimación de este trimestre móvil. Como siempre, es posible que aseguremos que los sesgos estimados se mantienen dentro de los parámetros aceptables. Damos las alertas correspondientes en algunos boletines regionales y en algunos tabulados particulares donde las desagregaciones podrían tener algún, digamos, preocupación respecto de la precisión. Pero normalmente esto pasa, ¿cierto?, con datos ya en un nivel de profundidad bastante importante. El error absoluto de la tasa de desocupación nacional alcanza 0,4 puntos porcentuales. Recordamos que siempre aplicamos un modelo de no respuesta de ajuste vía Propensity Score que nos permite suavizar los factores de expansión y atenuar los valores atípicos, y calibramos siempre por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones de población del último censo del 2017, donde controlamos, ¿cierto?, junto al resto de los ajustes del factor de expansión, posibles sesgos que se pudieran generar en la muestra. Hay que recordar que la distribución de la muestra de la encuesta nacional de empleo es balanceada en las semanas de recolección, que conforman tanto el mes como el trimestre, y la recolección de la última submuestra de mayo, ¿cierto?, que es la que entra a este cálculo, fue levantada entre el 10 de mayo y el 6 de junio. Entonces, ya entrando a los principales indicadores del mercado laboral, ¿cierto? Observamos que la tasa de desocupación nacional alcanza en este trimestre móvil, marzo, abril y mayo, 7,8%, con una disminución en 12 meses de 2,2%. Hay que recordar que en este mismo trimestre del año pasado alcanzábamos una tasa de desocupación de 10%, que es una base de comparación alta todavía, de acuerdo a que en ese minuto, ¿cierto?, teníamos restricciones de movilidad respecto de las medidas de cuidado sanitario que hoy día están, digamos, en otro cariz, ¿cierto? En otro tono, ya están más relajados, y eso se nota, ¿cierto?, en el aumento de las personas ocupadas, que alcanza 10,1%, donde vemos que en 12 meses se han recuperado 813.966 puestos de trabajo, ¿cierto? También vemos que hay una disminución importante de las personas desocupadas respecto de los últimos 12 meses, que están incididas principalmente por las personas cesantes, ya que tienen una disminución del 18%. También, ¿cierto?, observamos un dato interesante que tiene que ver con los inactivos potencialmente activos, ¿cierto?, que para la estimación de este trimestre alcanzan 779.846 personas, generando una contracción de 34,2 puntos porcentuales, ¿cierto?, respecto de los últimos 12 meses. Eso quiere decir que tenemos alrededor de unas 405.000 personas menos en esta categoría que están, ¿cierto?, hoy
distribuidas en otras categorías de la situación de la fuerza de trabajo, tanto eh, calificadas como ocupadas, como desocupadas, ¿cierto? O eventualmente en otras de las dos categorías de fuera de la fuerza de trabajo, como inactivos habituales particularmente. La tasa de ocupación, ¿cierto? Alcanza este trimestre móvil 55,1%, aumentando 4,5 puntos porcentuales respecto del último año, y la tasa de participación alcanza 59,8%, con una variación positiva, ¿cierto?, de crecimiento de 3,5 puntos porcentuales respecto de los últimos 12 meses. Entonces, revisando, ¿cierto?, este indicador y la evolución de la tasa de desocupación, ¿cierto? Vemos que esta es la 13ª disminución anual consecutiva. Un dato también muy importante de relevar es que la serie, ¿cierto?, que va desde el 2010 hasta el 2009, que es lo que vemos en el gráfico de mi izquierda, vemos que en promedio la tasa de desocupación en todo ese periodo ha sido 7,2%. Por lo tanto, con la estimación que tenemos hoy de 7,8%, estamos todavía 0,6% por sobre el promedio de la serie. Bien, entonces ahí todavía queda un camino que recorrer y que recuperar. Respecto del trimestre móvil anterior, y acá siempre comparamos los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó 7,5%, que registra una variación de 0,1 punto porcentual negativa, ¿cierto?, en ambos sexos, en el total de la población. Y al desagregar por sexo vemos que hay una variación negativa de 0,2 puntos porcentuales en hombres, mientras que en las mujeres una variación positiva de 0,1%. Avanzando, ¿cierto?, a la tasa de ocupación y tasa de participación, vemos que en los 12 meses se sostienen las expansiones anuales de las tasas de participación y ocupación, alcanzando, por supuesto, las más altas, ¿cierto?, desde el trimestre móvil enero-marzo del 2020. Y con respecto al trimestre móvil anterior, ambas tasas aumentaron, las mujeres en 0,2 puntos porcentuales cada una, y en los hombres la tasa de participación no varió, mientras que la tasa de ocupación descendió 0,1 punto porcentual. Acá un tema muy importante tiene que ver con la tasa de participación femenina, que en este trimestre, ¿cierto?, alcanza 49,8%, y en el trimestre móvil, ¿cierto?, enero-marzo, esta alcanzaba un 52%. Por lo tanto, ya estamos 2,1% cerca de poder completar esta tasa de participación que teníamos en los niveles prepandemia. Avanzando, ¿cierto?, a el sector económico, observamos que el aumento de los ocupados, ¿cierto?, en los 12 meses, que corresponde a este 10,1%, está principalmente incidido por comercio con un 13,2%, alojamiento y servicios de comida con 34,6% y hogares como empleadores con 30,1%. Los principales descensos se presentaron en administración pública, 3,3%, y suministro de electricidad, 11,9%. Hay que recordar que estos dos sectores eran los que crecían durante el año pasado, cuando estábamos con restricciones de movilidad, y tanto el comercio, el alojamiento y el sector de la construcción eran los más afectados, ¿cierto?, por las restricciones para recuperar esos puestos de trabajo. Un dato adicional, ¿cierto?, es que esta ocupación de 10,1%, este crecimiento anual, ¿cierto?, ha sido incidido principalmente por las mujeres, con un 13,4%. Entonces, luego, ¿cierto?, vamos a la comparación trimestral, ¿cierto?, que hacemos con ajuste estacional, ¿cierto?, para despejar todos aquellos, digamos, factores estacionales que pudieran incidir en la comparación trimestral. Y observamos que hay un crecimiento de las personas ocupadas de 0,7%, que corresponde a un total de 64.321 personas. Esta es la 12ª
vez que se aumenta, ¿cierto? Estos puestos de trabajo. Y vemos que tanto en hombres como en mujeres aumentó el porcentaje de forma similar. Los hombres en 0,7%, que equivalen a 33.358 personas, y las mujeres 0,8%, que equivale a 30.963 personas. Cuando observamos, ¿cierto?, la recuperación total de los puestos de trabajo respecto del peor momento de la pandemia, ¿cierto?, vemos que ha habido una recuperación de un total de 1.777.876 personas ocupadas a nivel nacional, que se desagregan en 935.164 hombres ocupados y 842.712 mujeres ocupadas, donde se ha recuperado con ajuste estacional el 95,9% de estas ocupaciones que se perdieron desde el peor momento de la pandemia, que lo fijamos, ¿cierto?, en el trimestre móvil mayo, junio, julio. Esta recuperación por sexo equivale a un 98,6% en los hombres, por lo tanto acá faltarían alrededor de 12.822 puestos de trabajo que recuperar, y un 93% en las mujeres, donde observamos que los puestos de trabajo que faltarían por recuperar se ajustan a 63.124 personas a las que habría que todavía recuperar en el mercado del trabajo. Cuando hacemos esta desagregación de ocupaciones formales e informales, lo que observamos, ¿cierto?, es en esta estimación sin ajuste estacional que llevamos un 97% de la recuperación de los empleos, que es digamos, levemente mayor a lo que mostramos en la lámina anterior, con 1.781.884 personas ocupadas a nivel nacional. Acá observamos que la ocupación formal está completamente recuperada, mientras que la ocupación informal, ¿cierto?, alcanza una tasa de 91,1%. Cuando observamos por sector económico, sin ajuste estacional, esta recuperación, vemos que los sectores de comercio, construcción y alojamiento y servicio de comidas tienen tasas que inciden principalmente, ¿cierto?, en esta recuperación. Y básicamente estos tres sectores constituyen un 47% del total de las ocupaciones recuperadas, donde el principal aporte es del sector comercio con un 21,7 puntos porcentuales, construcción con 15,4 puntos porcentuales y alojamiento y servicios de comida con 9,9 puntos porcentuales. Cuando observamos también acá la recuperación sectorial, ¿cierto?, según la formalidad en la ocupación, vemos que sectores, ¿cierto?, como la industria manufacturera, han recuperado el 100% de sus ocupaciones formales, y los informales, ¿cierto?, están también por sobre el 100% de esta recuperación. En construcción y alojamiento y servicios de comida también tenemos una recuperación importante de los empleos informales con relación a los formales, ¿cierto?, donde vemos que los empleos informales tienen un poco más de recuperación. En comercio, ¿cierto?, tenemos algo similar entre la ocupación formal e informal, y también en las actividades de salud, ¿cierto?, que tenemos una recuperación completa de las actividades formales. Cuando observamos, ¿cierto?, este indicador complementario, ¿cierto?, que es la tasa de desocupación combinada con la fuerza de trabajo potencial, estimamos para este trimestre móvil un 15,1%, ¿cierto?, que ya está alcanzando niveles de estimación prepandemia, ¿cierto?, considerando no el peor momento, ¿cierto?, de, de la crisis, sino que los trimestres móviles previos, ¿cierto?, incluso mirando el año 2019. Vemos acá que se sostiene
la dinámica decreciente en 12 meses de los inactivos potencialmente activos, que son las personas que van presionando el mercado del trabajo y se van eh, distribuyendo las categorías de ocupación y desocupación. Y se anota una disminución respecto del trimestre móvil anterior de 1,8%, que equivale a 13.928 personas. Al revisar los indicadores de la ocupación informal, vemos que esta se sitúa en 27,3% con un incremento anual de 1,2 puntos porcentuales y con un aumento de 0,1 punto porcentual respecto del trimestre móvil anterior. Acá observamos, ¿cierto?, que tenemos una tasa de ocupación informal mayor en las mujeres de 28,4% en relación con los hombres, que alcanza el 26,6%, ¿cierto?, con un total de 27,3%, como ya lo habíamos mencionado. Y según sector económico, este ascenso anual, ¿cierto?, está incidido por comercio principalmente, con un 19,5%, y hogares como empleadores con un 59,2%. Avanzando en el análisis regional, observamos que las principales disminuciones que se generaron en las regiones metropolitana, Valparaíso y O'Higgins son estadísticamente significativas y son aquellas regiones donde ¿cierto?, se generó una baja que es relevante de mencionar. Las tasas más altas se registran en las regiones de Coquimbo con un 9,6%, Ñuble con un 9% y Atacama y Valparaíso con la misma tasa de 8,4%. Observamos que no tenemos regiones, ¿cierto?, que alcancen los 2 dígitos en la tasa de desocupación. Y respecto del trimestre móvil anterior, se destacan las variaciones negativas, ¿cierto?, de Antofagasta, la Araucanía y la región metropolitana con 0,2 puntos porcentuales, siendo solo la región metropolitana, ¿cierto?, la disminución estadísticamente significativa. Cuando revisamos, ¿cierto?, la recuperación de los empleos desde el punto de vista de las regiones, esta recuperación ha estado incidida principalmente por 3 regiones, que es la región metropolitana, Valparaíso y Maule, que en conjunto aportan un 71% de las ocupaciones recuperadas, donde, bueno, la región metropolitana y Valparaíso concentran una masa de población bastante importante, por lo que, ¿cierto?, es lógico pensar que estas regiones inciden de manera importante en la recuperación de los puestos de trabajo. Y sin embargo, ¿cierto?, más allá de la incidencia de las regiones metropolitana, Valparaíso y Maule, tenemos que en esta oportunidad las tasas de recuperación más importantes se registraron en Aysén, también en la región metropolitana, y en Antofagasta. Revisando, ¿cierto?, como siempre, el contraste con los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones que registran el trabajo formal, ¿cierto? Y recordando que son fuentes complementarias de información y que la comparación se genera, digamos, con rezago de al menos 2 meses con los registros de la Superintendencia de Pensiones, observamos que para el trimestre móvil enero-marzo, la variación en 12 meses del número de cotizantes, según la Superintendencia de Pensiones, registró un crecimiento del 6,3%. Continuando con la senda de incrementos que se ha estado notando en los trimestres móviles previos, pero con un ritmo un poquito menor de expansión. De igual forma, la encuesta continúa con el dinamismo al alza, con un aumento de 7,5% en el periodo comparable y resultados también positivos en los trimestres móviles que siguen, que son febrero, marzo, abril, ¿cierto? Y marzo, abril y mayo, y ambos con un 7,6% de aumento en los 2 periodos. Luego, ¿cierto?, cuando nos vamos al final de la presentación en la estimación sintética de los ocupados de las actividades características del turismo, vemos que en esta oportunidad la estimación total de la población ocupada en las actividades características del turismo se estima en 587.604 personas, lo que representa un 6,6% del total de ocupados de la economía, que es similar a lo encontrado en el trimestre previo.
El crecimiento en 12 meses es de 28%, que ha estado impulsado por todos los sectores de las actividades características del turismo. Sin embargo, se destacan alojamiento y servicios de comidas y actividades deportivas, recreativas y culturales. Alojamiento y servicios de comida también es uno de los sectores, ¿cierto?, que incide principalmente en la ocupación de toda la economía. Por lo tanto, ¿cierto?, en las actividades características del turismo también tiene una relevancia que destacar. Al revisar las ocupaciones, ¿cierto?, el tipo de ocupación que se está generando en las actividades características del turismo, observamos que las personas ocupadas formales e informales ambas sostienen su senda de incrementos anuales con 81.000 personas ocupadas formalmente y 47.000 ocupadas informalmente, mientras que en las regiones las ocupaciones relativas a las actividades características del turismo se han recuperado completamente en las regiones de Biobío, Araucanía, Tarapacá y Antofagasta. Sin embargo, tenemos la región todavía de Arica y Parinacota como la única región donde estas ocupaciones relativas a las actividades características del turismo siguen por debajo del peor momento de la pandemia. Como conclusión, es cierto siempre relevar que la estimación oficial de la Encuesta Nacional de Empleo mantiene la consistencia conceptual con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, sin impactar los criterios de clasificación de las personas como ocupadas y desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo que hemos utilizado históricamente en la encuesta. La tasa de desocupación de este trimestre móvil alcanza 7,8%, anotando la 13ª disminución anual consecutiva de 2,2 puntos porcentuales. Y respecto del trimestre móvil anterior, se registra una variación negativa de 0,1 punto porcentual. Y este dato es con ajuste estacional, ubicándose en 7,5%. Con respecto al punto más bajo observado en 2020, ¿cierto?, se constata un aumento de 1.777.876 personas ocupadas a nivel nacional, esto siempre con ajuste estacional, recuperando un 95,9% de las ocupaciones que se perdieron en el peor momento de la pandemia. El total de ocupados de las actividades características del turismo alcanza en este trimestre móvil, ¿cierto?, el 6,6% del total de ocupados de la economía, y seguimos manteniendo un importante número de personas fuera de la fuerza del trabajo, que siempre está incidido por la inactividad habitual, que todavía tiene máximos históricos. Sin embargo, se nota la recuperación, aunque ha sido más lenta en los últimos trimestres, pero la disminución ha estado, de nuevo, sostenida por los inactivos potencialmente activos, ¿cierto?, desde el primer trimestre, enero-marzo del 2021, y se ha generado ahí la transición entre la inactividad potencial hacia la fuerza de trabajo, tanto en las categorías de ocupación como de desocupación. Bueno, eso sería todo lo que tenemos para entregarles hoy como resultados, así que quedo atenta ahora a sus preguntas. Abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias, directora, por su presentación. Les pedimos que se identifiquen con su nombre y medio y pueden utilizar la mano que está en la aplicación. Hasta el minuto no vemos preguntas. Ahí sí. Miguel. Miguel Núñez. No te escuchamos, Miguel. No. Buen día. ¿Aló? ¿Por ahí sí? Ahí sí.
Perfecto. Por acá Miguel Núñez, periodista de Inicia Radio. Quería preguntar respecto a la lectura que están haciendo de la situación del empleo, ya que en las reuniones anteriores veíamos que el empleo se estaba recuperando, pero estaba perdiendo velocidad en esa recuperación. ¿En qué situación se encuentra ahora? ¿Qué descripción podría ser? Gracias. Gracias a ti, Miguel, por la pregunta. La verdad es que estamos en una situación bastante similar a la de los trimestres móviles previos. Si tú observas, ¿cierto? La tasa de estimación de este trimestre es muy similar a la de los dos trimestres previos. De hecho, no hay, digamos, una diferencia estadísticamente significativa entre la tasa de desocupación del trimestre móvil anterior, que fue 7,7%, versus el 7,8% que tenemos este trimestre. Lo que sí vemos es que hay un dinamismo menor, pero sí se están generando ocupaciones nuevas, ¿cierto? Y también la gente está, eh, digamos, entrando al mercado laboral y también tenemos un aumento en las personas desocupadas, pero digamos que esto se contrasta de tal forma que la presión sobre el mercado del trabajo no es lo suficientemente fuerte para que la tasa de desocupación, ¿cierto?, aumente sustancialmente de un trimestre a otro. Lo que vemos, ¿cierto?, es que el aumento de las ocupaciones respecto del trimestre móvil anterior, que alcanza alrededor de las 60.000 ocupaciones, es más o menos el mismo número que veíamos el trimestre anterior. Entonces estamos en una situación en donde avanzamos, pero con un dinamismo un poquito más lento. Muchas gracias, directora Miguel. ¿Tenemos otra consulta? Me parece que es la mano levantada todavía de Miguel Núñez. Vamos a dar un minuto. Lina. No, Luis Guillermo Sangüesa, no tampoco. Miguel, no sé si quieres hacer Sí, otra pregunta o se te quedó la mano arriba. no, me parece que se quedó ahí la mano arriba. Bueno, Me parece que no hay más preguntas ni consulta de los colegas, ¿Ahí sí? no habiendo más. ahí sí, Ah, sí, Miguel, te escuchamos. perdón. Sí, bueno, disculpe. Bueno, aprovechando el espacio, quizás hacer si se podría quizás, teniendo en cuenta otras variantes, quizás adelantar cómo andará el empleo durante este año al menos. Es una de las preocupaciones que se tienen respecto, mirando también lo que tiene que pasar con la actividad económica, ¿no? Claro, eso va a depender mucho de la actividad económica, Miguel, pero bueno, yo, como lo he dicho muchas veces, nosotros no hacemos proyecciones respecto de lo que va a pasar, ¿cierto? Durante el año, pero entendemos, ¿cierto?, que esto depende de muchos factores, principalmente de cómo se va desempeñando la economía y en los distintos sectores económicos y también, ¿cierto?, de si se van generando o no restricciones de movilidad o, digamos, indicaciones de la autoridad sanitaria que pudieran afectar, ¿cierto?, algunas actividades que están contempladas dentro del mercado laboral, pero de acuerdo a lo que hemos observado en los últimos trimestres, ¿cierto?, esto se ha mantenido más o menos estable, pero digamos que es incierto y no nos es posible a nosotros indicar cómo va a venir el mercado laboral, pero ojo que siempre mirando la serie hacia atrás, más que proyectando, eh, en los meses de invierno tenemos estacionalidad y eso siempre impacta la creación de la ocupación. Estos meses en general la creación de ocupación es bastante menor que el resto de los meses del año. Entonces, posiblemente, ¿cierto?, veamos un dinamismo aún más lento, ¿cierto?, si es que se generan puestos de trabajo y si no, en el fondo esto coincide con, digamos, la estacionalidad que se genera principalmente en estos meses del año donde efectivamente se generan menos ocupaciones que en el resto del año. Y eso básicamente es lo que podemos comentar al respecto, Miguel. Perfecto, muchas gracias. Me parece que no hay más consultas.
Bueno, no habiendo más preguntas, damos por finalizado este punto de prensa. Les agradecemos su participación y el comunicado de prensa con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo trimestre marzo-mayo 2022. Ya se encuentra en sus correos. La presentación de la directora nacional estará disponible junto a la nota publicada en nuestra página web y también para que quien la solicite. Que tengan un muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos.